Alguien me ha preguntado el cómo no volverse loco con tantísima información como tenemos, ¿no? Tantísimos canales, eh, tantísimas personas enseñando una cosa, otra faceta, otra. Yo creo, eh, no sé muy bien cómo contestar a esto porque es verdad que estamos en un momento que yo a veces pienso en la gente joven, la gente que estudia y todo eso, digo, no sé cómo se pueden concentrar con la cantidad de distracciones, ¿no? que tenemos, ¿no? ahora mismo. Entonces yo creo que es que tampoco se depende del nivel, ¿no? Pero deberías centrarte en por lo menos hacer una falseta completa, despacito, poquito a poco, y no dejarla hasta que no la toques más o menos bien, o sea, hasta que no la tengas. Porque si te pones a intentar saltar de una cosa a otra, te dejas una falseta ahí a media o te la dejas más o menos aprendí, ahora te quieres ir para otro canal y aprenderte otra cosa y esto no creo que sea nada bueno, ¿no? Si lo que quieres es tocar bien la guitarra, creo que tendrías que, por un lado, tener tu tiempo de disciplina, de ejercicio, de técnica, como en el vídeo que puse de ejercicio así despacito. Yo creo que es muy importante dividirte el tiempo, que es lo que yo hago también. Yo me divido el tiempo, me pongo tanto tiempo de esto, tanto tiempo de esto, pero eso lo hago para mi día entero, porque si no me vuelvo un poco loco y de tantas cosas que tengo que hacer, no rindo bien, ¿no? Entonces me pongo como horarios y me divido los días. Yo, por ejemplo, estos vídeos que grabo, lo que hago es que me reservo una tarde a la semana y esa tarde la dedico solo a grabar los vídeos y a editarlos, ¿no? Y ya luego los puedo ir programando, ¿no? Pues como esto hago todo, ¿no? Me levanto muy temprano, me pongo a estudiar, dedico un rato a la técnica y luego me pongo a tocar los toques que tengo, luego me pongo a componer y, y a veces compongo por las tardes, a veces me gusta componer muy temprano porque estoy muy despejado y me gusta, como a veces grabaciones que he hecho y las he hecho muy temprano, a las 7 de la mañana ya estaba grabando, porque ese momento a mí me gusta mucho porque la mente está muy despejada. Entonces mi recomendación es que eso te pongas, te dividas el tiempo y dentro de ese tiempo te pongas, pues este tiempo lo voy a dedicar a aprenderme esta falseta, por ejemplo. Y, y te centres en la falseta o, por ejemplo, digas, pues este mes me voy a aprender estos tres ejercicios que tengo aquí y estas tres falsetas. Y no te salgas de ahí. Por muchas suscripciones que tengas y muchas cosas te las vas dejando, las que más te gusten, pues te las guardas, los enlaces te los puedes guardar en alguna carpeta o en documentos, que yo lo hago a veces con algunas cosas, y te haces un esquema y te haces un orden, porque si no te vas a volver loco y no vas a terminar de aprender nada bien. Y cuando te hayas aprendido las cosas, grábatelas para escucharte, para ver si lo estás haciendo bien y no sé, yo creo que eso es bueno y es una manera de que vayas avanzando. Así que bueno, espero haberte ayudado un poco y nada, cualquier cosa, ya sabéis que me tenéis, me podéis dejar comentarios, las dudas que tengáis o las sugerencias, porque la verdad que es divertido, ¿no? Ver las dudas que tenéis y si os puedo ayudar, pues yo encantado. Un abrazo.